El plexo solar es el mundo de las emociones, es un centro de consciencia, pero no se le puede llamar centro de consciencia como tal, ya que todavía está en desarrollo evolutivo. Por tanto, una persona emocional no puede ser consciente emocionalmente. Lo que puede llegar a ser es clara emocionalmente, tener una claridad emocional. Tenemos que lidiar con el motor emocional. Eso lo que hace es que la gente que está definida emocionalmente son gente inestable emocionalmente porque están dentro de un movimiento emocional. Están dentro de lo que llamamos la ola emocional y constantemente están subiendo y están bajando. Están subiendo y están bajando. Están pasando del placer al dolor, del placer al dolor, de la esperanza a la desesperanza. Como centro de conciencia, aquí hay un miedo y el miedo emocional es el nerviosismo. Y el nerviosismo porque siempre te estás moviendo. Nerviosismo cuando subes, nerviosismo cuando estás arriba, nerviosismo cuando bajas, nerviosismo cuando estás abajo. Y no hay nada peor para la gente emocional que querer racionalizar lo que estás sintiendo. Empezar a dar razones de lo que estás sintiendo. Empezar a señalar fuera que lo que estás sintiendo es por culpa de esto, de aquello, de ese, de eso, de más allá. Cuando todo en el mundo emocional tiene que ver con química. Esto es química. Nadie se cuestiona qué le pasa a las mujeres cuando estáis en vuestro periodo, momento de menstruación. Es obvio que hay un cambio hormonal, es obvio que hay un cambio químico, que hay una respuesta lógica que está mostrando qué pasa en ese momento. Pues lo mismo sucede con el mundo emocional. Una persona emocional se puede ir a dormir en placer, qué maravilla de día, he hecho esto, he hecho aquello, qué puedo hacer mañana para poder seguir sintiéndome de esta manera, voy a tomar notas de todo lo que he hecho para mañana repetirlo, e irme a dormir en el mismo estado de ánimo. Y se levanta al día siguiente y el mundo es una mierda, todo es oscuridad, todo es dolor. ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué me fui a dormir de esta manera y me levanto de otra? No hay una razón. Te levantas feliz y así ves el mundo. Y así lo oyes. Te levantas con dolor y así ves el mundo. Así lo oyes. Porque difieres la experiencia en base a tu estado de ánimo. Por tanto, la gran clave de la gente emocional es que no hay verdad en el ahora. No tenéis la verdad en el ahora. Las peores decisiones que toma una persona emocional es cuando está en el alto de la ola y con todo su placer y con toda su alegría y con todo su subidón dice que sí a algo y luego pasa el tiempo y dice, ¿qué coño hago aquí? ¿Por qué dije que sí a esto? ¿Por qué le dije que sí a esta persona? ¿Por qué le dije que sí a este trabajo? ¿Por qué le dije que sí a este lugar? ¿Por qué le dije que sí a cualquier cosa? Y las peores decisiones cuando están abajo de todo. Surge la culpa constantemente. La culpa, si estás arriba, me siento así porque tú me haces feliz, me siento así porque tú me entiendes, me siento así porque... Y las peores decisiones cuando estás abajo, con todo ese dolor, me siento así de mal porque tú no me llamas, me siento así de mal porque no me valoras, me siento así de mal porque nunca me tienes en cuenta. Y nada de esto tiene que ver con cómo te sientes. Siempre le digo a una persona emocional que observe si cuando está sola en el tiempo, si sigue sintiéndose con esas subidas y con esas bajadas, si sigue pasando del placer al dolor. Y cuando no estás con nadie, entonces ¿a quién vas a culpar? Si no hay nadie a tu lado. Por tanto, lo importante de una persona emocional es que la líes. Líala. Monta el pollo Cristo, pero date cuenta que la estás liando. Porque la vas a liar si no respiras. Y en ese momento, a través del prisma del diseño humano, te puedes dar cuenta de que no estoy respirando, que no tengo la verdad en el ahora. Solamente de esa manera te vas a poder dar cuenta. Lo único que te puede salvar en esta vida es la paciencia.
Y es algo que no has cultivado mucho en esta vida. Tienes que pasar por el proceso del mundo emocional, que es el tiempo. Las emociones necesitan tiempo. No hay persona que tenga que ser más difícil para tener acceso que una persona emocional. Necesitas hacerte de rogar. No hay verdad en el ahora. Aprovecha cualquier oportunidad que te venga. El tren solamente pasa una vez. Vete a cualquier estación de metro en Barcelona y verás que el metro pasa cada 3 minutos. Ahora, ¿cuál es el tren correcto para ti? Respira. Tómate tu tiempo. Tú vas a ser la primera persona en tomar conciencia de cuándo eres clara. Estamos en este punto evolutivo, el mundo de las emociones. No por nada está tan de moda el mundo emocional, que forma parte del desarrollo evolutivo. Pero las emociones no están aquí para controlarlas. Las emociones no están aquí para anularlas. Las emociones no están aquí para esconderlas. Si eres emocional, tu aura es emocional. Aunque hagas ver que estás muy contenta, muy feliz, tu aura no dice lo mismo. Una persona de bazo es frío, es blanco o negro. Una persona emocional son todos los colores posibles. Ahí están los dos mundos totalmente diferentes, el mundo del calor, el mundo emocional, y el mundo frío, el mundo del bazo. En el mundo al revés, el mundo emocional es el que se muestra más frío y el de bazo es el que se muestra más emocional. Que el mundo homogeneizado, el mundo condicionado, te hace entender que siempre hay que estar arriba, que siempre hay que estar alegres, que siempre hay que tener esperanza. Y la persona emocional te dice, yo una mierda, yo no me levanto así cada día. La gente que tenemos el plexo abierto estamos captando la frecuencia emocional de la otra persona. Y somos las personas que más creemos que tenemos problemas emocionales. Tengo un problema emocional, tengo que ir a terapia, tengo que controlar mis emociones, tengo que trabajar las emociones, tengo que aprender a respirar. Nunca has tenido emociones de primera mano. El que tiene el plexo abierto está seducido, está atraído por el plexo definido. Muchas relaciones, una persona de la relación tiene el plexo abierto y la otra tiene el plexo definido. Evita la confrontación. No quiero confrontar contigo. No quiero tener problemas contigo. Solamente quiero estar bien contigo. Yo solamente quiero experimentar el placer contigo. No quiero tener dolor contigo. Si estás con una persona emocional, vas a experimentar placer y dolor. Porque eso es lo que queremos la gente con el plexo abierto. A mí dame placer. Y el dolor te lo quedas. Yo no quiero dolor. Yo no quiero problemas. Yo no quiero discutir. Tiene el plexo abierto. Lleva toda la vida magnificando el mundo emocional. Y lo primero que tiene que entender es que no es suyo. Eso no significa que no lo viva, que no lo sienta, pero lo experimentas a través del otro. ¿Quién es el otro? ¿Qué siento contigo que no siento con aquel? ¿Qué siento con ella que no siento con ella? ¿Qué siento contigo cuando estás en placer? ¿Qué siento contigo cuando estás en dolor? ¿Te acompaño cuando estás en dolor? ¿Te acompaño cuando estás en placer? En placer, bueno, casi siempre es un sí. En dolor, es otra historia. Es muy raro que en una familia no haya un plexo definido. En mi caso, mi padre, mi madre, plexos definidos. 2 de 3 hermanas, plexo definido. Solamente una hermana y yo, plexo abierto. Por eso lo que os decía esta mañana. Mi cuerpo, cuando salió de casa, ya no podía más con el mundo emocional. Estaba saturado del mundo emocional. No quería saber nada más del mundo emocional. Porque el mundo emocional en mi casa, de sangre, era tóxico. Nadie respiraba. Era muy intenso todo eso. ¿Y qué le sucede a una persona que tiene el plexo solar abierto? Que llega a casa, le cuenta el día a su madre, le cuenta el día a su padre, y si su madre tiene X día, pues le va a tirar toda la toxicidad emocional encima. Y el niño se va a poner a tiritar, le van a entrar náuseas, se va a sentir muy incómodo. Y la próxima vez que vuelva a casa y sus padres le pregunten qué tal el día, lo único que va a decir es bien, 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 el día bien.
¿Qué tal el colegio? Bien, bien. Qué tal tus amigos? Bien, bien. ¿Qué tal el Álvaro? Que hace mucho tiempo que no lo veo. Bien, bien. ¿Qué tal la batería? ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. No te voy a contar una mierda. No te voy a contar nada, porque cada vez que te cuento algo tengo que lidiar con tus emociones. Y no me apetece lidiar con tus emociones. Eso es lo que hace el plexo abierto. ¿Qué puedo decir para no tener que lidiar con una confrontación contigo? ¿Qué puedo hacer para evitar lidiar con el mundo emocional? Huir, mantener secretos. Esta es gente que desde niño empieza a mantener secretos, todos son mentiras. Y cuando sale de casa, no es que mejore eso. Empezó en casa y sigue toda tu vida. Mientes a tus amigos, mientes a tus parejas, mientes a tus profesores, mientes a tus jefes y lo que es peor, te mientes a ti mismo. ¿Por qué creéis que las relaciones van como van? 50% de la humanidad no tiene la verdad en el ahora y 50% de la humanidad la evita. Y dentro de ese 50% de la humanidad que no tiene la verdad en el ahora y ese 50% de la humanidad que la evita, están siempre prestando atención a cosas que no importan. Eso es una relación humana. Y luego la gente se sorprende cuando se va diciendo por ahí, todo el mundo está en el no ser. Todo el mundo está en el no ser. Hombre, no será para tanto, no será para tanto. Cuando empiezas a ver la mecánica, entiendes por qué todo el mundo está en el no ser. Una persona que tiene el plexo solar abierto no ha confrontado de manera satisfactoria en toda su vida. Cuando tiene algo delicado que decirle a alguien, nunca se lo dice al 100%. Siempre está camuflando algo. Siempre está pensando a ver cómo lo digo para que suene bien, para que esta persona no se enfade. Y luego si algún día te dicen, no me lo dijiste, te lo dije, pero te lo dije a mi manera, pero te lo dije.